Hola a todos, mi nombre es Luis Iglesias, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes del Hospital de Trauma y Emergencia Dr. Federico Abete. En el día de hoy vamos a hablar sobre patología degenerativa discal. Existe la nomenclatura y clasificación de la enfermedad degenerativa discal, la cual fue creada en el año 2001 por la Sociedad Norteamericana de Columna, quien impulsó la creación de un léxico concreto para describir la patología del disco lumbar. Si bien se creó para la columna lumbar, es extrapolable a todos los segmentos de la columna vertebral y se realizó con el fin de unificar los criterios acordando una terminología recomendada para la descripción de la patología discal de forma adecuada, simplificada y estandarizada, para que exista un correcto entendimiento no solo entre los mismos especialistas del área de diagnóstico, sino con los especialistas a quienes van dirigidos los informes. Entonces, se definieron las siguientes categorías: el disco normal, las anomalías congénitas y variantes del desarrollo, la enfermedad degenerativa y la lesión traumática, los procesos inflamatorios e infecciosos, neoplasias y variantes morfológicas. Tengan en cuenta que estos últimos, los procesos inflamatorios y las neoplasias, ya fueron tratadas en otras clases. Desarrollaremos principalmente las alteraciones discales de causa degenerativa y su terminología. Los cambios degenerativos discales incluyen la deshidratación o desecación, la fibrosis, el estrechamiento del espacio discal o la pérdida de altura del disco, la protrusión difusa del disco sobre el cuerpo vertebral, las hernias, desgarros anulares y los cambios en las plataformas vertebrales dados por la presencia de osteofitos y cambios MODIC. Antes de hablar de la patología discal, debemos mencionar que los discos intervertebrales constituyen la principal conexión entre las vértebras y tienen la función de absorber los impactos y permitir el movimiento de la columna vertebral. Están conformados por el núcleo pulposo, el cual es central, y el anillo fibroso, que es periférico. En las imágenes de la izquierda podemos visualizar al disco intervertebral, al núcleo pulposo en el centro, visualizado con color amarillo, y a las fibras concéntricas que constituyen el anillo fibroso. En sus fibras más externas visualizamos a las fibras de Sharpey, las cuales se continúan con el periósteo del cuerpo vertebral supra e infrayacente. En la imagen de la derecha podemos visualizar al núcleo pulposo en el centro y a las fibras concéntricas a la periferia. Debemos conocer la composición bioquímica del disco intervertebral. Los componentes básicos son el agua, los proteoglicanos y el colágeno. Estos varían en proporción de acuerdo si estamos viendo al núcleo pulposo o al anillo fibroso. Como pueden ver en la gráfica, el núcleo pulposo tiene un mayor contenido de agua que de proteoglicanos y colágeno. En cambio, el anillo fibroso, si bien tiene un gran contenido de agua, hay un aumento, tiene más cantidad de colágeno y eso le confiere las propiedades de resistencia que tiene el fibrocartílago, que confiere una contención al núcleo pulposo. En la gráfica hay dos barras negras que dividen al disco intervertebral de las plataformas vertebrales. Están representando una fina lámina de cartílago. El anillo fibroso de los discos intervertebrales tiene un mayor grosor en el sector anterior a nivel de la columna cervical y lumbar, y a esto se le atribuye las curvaturas lordóticas fisiológicas a ese nivel. La nomenclatura define el disco intervertebral normal como aquel que presenta una morfología y altura conservada, no presenta signos de enfermedad, trauma o envejecimiento. Los discos en los segmentos lumbares y dorsales del adulto tienen una apariencia bilobulada del núcleo pulposo. En el centro tienen una banda central de tejido fibroso, lo cual no es así en los discos de los segmentos cervicales, ya que al ser más pequeños no se visualiza dicha banda. Se debe tener en cuenta que en la definición de un disco normal, en la clasificación y nomenclatura, no se considera la clínica del paciente. También que el aspecto normal del disco va cambiando a través del tiempo en el paciente. Vamos a valorar a través de la resonancia nuclear magnética ponderada en secuencia T2 al disco intervertebral normal, teniendo en cuenta las características de la morfología, la señal y la altura. Ambas corresponden al segmento lumbar. En la primera imagen vamos a visualizar un corte axial de resonancia nuclear magnética en secuencia T2, en donde vemos el disco, el núcleo, en el centro del disco al núcleo pulposo, el cual posee alta señal debido a su alto contenido hídrico. En la periferia vamos a ver
el anillo fibroso, el cual posee una baja señal debido al mayor contenido de proteoglicanos y fibrocartílago, que tienen un bajo contenido hídrico y por lo cual tiene esa señal en la secuencia T2. En la imagen de la derecha vamos a visualizar un corte, un plano sagital, en donde visualizamos al núcleo, al anillo fibroso a la periferia y al núcleo pulposo en el centro. Si nos damos cuenta en la imagen, tiene una banda lineal hipointensa, la cual corresponde a la hendidura intranuclear. Vemos que esos discos intervertebrales tienen una altura, una señal conservada y tienen una morfología del núcleo pulposo que es bilobulada, que es las características normales. Si analizamos el anillo fibroso, tiene un mayor grosor en la parte anterior, lo cual se visualiza así en los segmentos cervical y lumbar y confiere las curvaturas lordóticas fisiológicas. Con el proceso natural del envejecimiento, a medida que el paciente avanza en edad, sus discos intervertebrales van perdiendo intensidad de señal en secuencia T2, lo cual expresa la pérdida de contenido hídrico del núcleo pulposo, y eso como consecuencia trae una menor elasticidad del mismo. Esta situación predispone a presencia de cambios degenerativos del disco intervertebral, como puede ser la pérdida de la altura del mismo, la presencia de desgarros anulares y la presencia de hernias discales, siendo las localizaciones más frecuentes de esto en los segmentos C5, C6, C6, C7, L4, L5 y L5, S1. Si bien no es comúnmente utilizada para los informes radiológicos, la clasificación de Firman nos permite realizar una valoración del estado de hidratación y de la altura del disco intervertebral, pasando del grado 1, donde la señal es alta, homogénea en el núcleo pulposo en secuencia T2 y la altura del disco es normal, hasta el grado 5, donde el disco es totalmente hipointenso, donde no se puede diferenciar el núcleo y el anillo fibroso, y la altura del disco es marcadamente disminuida y a veces hay presencia de un colapso discal. En esta imagen de resonancia nuclear magnética de columna cervical en secuencia T2, visualizada en plano sagital, se señala el disco intervertebral C3, C4, se señala con flecha amarilla, el cual es de características normales, mientras que el disco intervertebral C5, C6 se haya deshidratado. Podemos ver que tiene pérdida de la señal y disminución de la altura. Ese disco se haya señalado con flecha roja. Vemos en esta imagen de una resonancia de columna cervical en secuencia T2 en el plano sagital en un paciente masculino de 76 años, en donde se visualizan marcados cambios degenerativos de los discos intervertebrales, en donde se aprecian con disminución de la altura y la señal. Se visualizan esos cambios de forma generalizada como fenómenos de deshidratación y desecación de los discos intervertebrales. Tenemos esta imagen de resonancia nuclear magnética de columna lumbar en secuencia T2 en un plano sagital, donde se compara un disco intervertebral de características normales, en este caso el disco intervertebral L4, L5, con el disco intervertebral L5, S1. Visualicen la disminución de la señal con reducción de la altura en relación a signos de deshidratación del núcleo pulposo. Siguiendo con la nomenclatura, vamos a continuar ahora con las anomalías congénitas y variantes del desarrollo. Esta tiene en cuenta aquellos discos intervertebrales congénitamente anormales o que han sufrido cambios en su morfología dadas a una adaptación por un anormal desarrollo de la columna, ya sea por escoliosis o espondilolistesis. Los discos intervertebrales entre segmentos vertebrales anómalos pueden presentar cambios morfológicos como son los discos rudimentarios y las discopatías asociadas a escoliosis. Visualizamos una radiografía de columna cervical en perfil. En esa radiografía miramos con una flecha amarilla la fusión completa de los cuerpos vertebrales C5 y C6. Presumimos que a ese nivel existe un disco rudimentario o está ausente. Comparen en la misma radiografía con los espacios discales de los otros segmentos cervicales, los cuales se hayan conservado. En resonancia de columna cervical en un corte sagital en secuencia T2, vemos una fusión parcial de los cuerpos vertebrales C4 y C5. A diferencia de la radiografía que vimos previamente, aquí podemos analizar la presencia de un disco rudimentario a dicho nivel. En esta tomografía de columna cervical en plano sagital
se muestra una fusión de los cuerpos vertebrales desde C4 hasta T1, con reducción de su diámetro anteroposterior. Esto es conocido como un signo radiológico como el signo de la cintura de avispa. Los discos intervertebrales en esos niveles se evidencian rudimentarios. Estos hallazgos son compatibles con el síndrome de Klippel-Feil. En esta resonancia nuclear magnética en plano sagital en secuencias T1 y T2 de la columna lumbar, en un paciente masculino de 73 años, se visualiza una anterolistesis de L4 sobre L5. En este caso, visualicen los cambios de deshidratación y pérdida de la altura del disco intervertebral que está comprendido a dicho nivel. En relación a una discopatía. Sigamos con la enfermedad degenerativa discal. Vamos a hablar de la fisura del anillo fibroso. En la medida en que el disco intervertebral se vuelve más fibroso y menos elástico, se predispone a la formación de fisuras. Esas fisuras pueden ser de tres tipos. Pueden ser concéntricas, pueden ser transversales o periféricas y radiales. Y el anillo fibroso es el asiento de microtraumatismos y fisuras que pueden producir la exteriorización del núcleo pulposo. Entonces, si visualizan la imagen en el centro como representación, vemos que el anillo fibroso son una serie de imágenes lineales concéntricas. El núcleo pulposo, cuando existen las fisuras del anillo fibroso, intenta salirse a través de esa fisura. Eso es lo que consiste en la fisura del annulus. Estos esquemas representan las fisuras del anillo fibroso. Las fisuras concéntricas son lesiones circunferenciales que se encuentran en las capas más externas de la pared del anillo fibroso. Entonces, si visualizan la primera imagen de la izquierda, se reconoce una fisura concéntrica, la cual tiene una disposición paralela a las fibras del anillo fibroso. Las fisuras transversales son rupturas perpendiculares a las fibras de Sharpey. Como ya les mencioné, las fibras de Sharpey son las fibras más externas que componen el anillo fibroso y se cree que son de origen traumático. Suelen acompañarse de pequeños osteofitos. Como pueden ver en la imagen central, vemos una fisura, la cual se extiende desde la periferia del anillo fibroso, es incompleta, se asocia a una presencia de un osteofito y corresponde a una fisura de orientación transversal. Por último, las fisuras radiales se extienden desde el núcleo pulposo y se dirigen externamente, como podemos ver en la figura de la parte derecha de la imagen. Vemos una fisura que se extiende desde el núcleo pulposo y exterioriza el núcleo pulposo a través del anillo fibroso. Visualizamos una resonancia nuclear magnética de columna lumbar en secuencia T2 en un plano sagital, en el cual se reconoce disminución de la señal de los niveles L3, L4, L4, L5 y L5, S1 como fenómeno de degeneración y desecación. Además, se visualiza un marcado estrechamiento degenerativo del espacio del disco intervertebral L4, L5 y la presencia de una imagen focal hiperintensa que representa un desgarro anular radial a nivel del segmento o del disco intervertebral L5-S1. Continuando con la secuencia de la nomenclatura de la patología discal, vamos a hablar sobre las hernias discales. La hernia se define como un desplazamiento localizado del material del disco intervertebral más allá de los límites del espacio que debe ocupar ese disco, el cual está delimitado por las placas terminales de los cuerpos vertebrales. Entonces, con la imagen izquierda representamos el margen normal de las placas terminales de los cuerpos vertebrales, delimitados con color blanco. Si hay un paso de esa línea, de ese límite, podemos hablar de que existe una hernia discal. Del lado derecho de la pantalla vamos a ver una división en cuartos de lo que sería el anillo y el disco intervertebral. Está representado tanto en porcentaje, que cada cuarto valdría un 25% o 90 grados, en un total del 100% o 360 grados, lo que corresponde a un disco normal. Entonces, de acuerdo a lo anterior, tenemos varios conceptos, como son la hernia discal focal, el cual involucra hasta el 25%, es decir, menos de 90 grados de la circunferencia discal. La hernia discal de base amplia, que es la que está representado en el centro de la imagen, involucra hasta el 50%, es decir, menos de la mitad de la circunferencia del disco. Y la hernia discal generalizada, que pueden conseguirlo en otras bibliografías como bulging, es cuando involucra más del 50%, es decir, mayor a 180 grados de la circunferencia del disco.
Las hernias discales pueden adoptar la morfología de protrusión o de extrusión, tomando como referencia la base de la hernia. Una protrusión es cuando el diámetro máximo del fragmento discal desplazado es menor que el disco medido en el mismo plano. Podemos visualizarlo, por ejemplo, en la representación de la izquierda. La protrusión corresponde en esta imagen, en la imagen de la izquierda, corresponde a un corte sagital, en donde si medimos el porcentaje de lo que está protruido es menor que el diámetro cefalocaudal del disco. En las imágenes visualizadas en el centro corresponde a un corte axial del disco intervertebral, en donde se visualiza que la base del contenido protruido es menor que su diámetro anteroposterior. Ambas se adaptan a la definición de lo que constituye una protrusión. Una extrusión es cuando el diámetro máximo del fragmento discal desplazado es mayor que el disco medido en el mismo plano. Entonces visualizamos en la imagen de la izquierda nuevamente, que representa el corte sagital, la medición del porcentaje del contenido del disco extruido es mayor que el mismo eje del disco en la parte cefalocaudal. Eso representa una extrusión. En la tercera imagen de la derecha visualizamos extrusión representada en el plano axial, en la cual la base del contenido extruido es menor que el diámetro anteroposterior del mismo. Una forma sencilla de entender lo que sucede en el plano axial es comprender que la extrusión presenta un cuello, mientras que en la protrusión no se visualiza el mismo. Refiriéndonos a la extrusión, hay que conocer un par de conceptos. La migración, que es cuando el fragmento discal que se desplaza mantiene continuidad con el origen. Una extrusión puede migrar en sentido cefálico o en sentido caudal. Ahora, cuando se pierde la continuidad entre el disco y el material discal desplazado, eso se llama fragmento discal libre o se llama también secuestro. En el esquema visualizado en la parte inferior vemos cómo se representa la migración y el secuestro discal. Entonces, en la imagen del centro vemos cómo hay una extrusión con una migración caudal, y en la tercera imagen de la derecha visualizamos cómo hay una pérdida de continuidad entre el contenido que está secuestrado y el disco que es el origen de ese secuestro. En esta imagen de resonancia podemos visualizar la migración hacia cefálico de un disco intervertebral, el cual se haya extruido, como se haya señalizado por la flecha blanca. En esta imagen de resonancia nuclear magnética de columna lumbar en plano sagital de secuencia T2, vemos un fragmento discal secuestrado, el cual se haya señalado con la flecha blanca. El origen de dicho secuestro es el disco intervertebral L5-S1, el cual se haya señalado con una flecha amarilla. Una vez determinamos que el paciente tiene una protrusión o una extrusión, debemos localizarla. En esta ocasión vamos a hacerlo en un plano axial. Para ubicar una hernia se debe tener en cuenta la siguiente división en zonas anatómicas en ese plano axial. Esa puede ser una hernia discal de una zona central, la cual se haya representado en color amarillo, de la zona paramediana en color azul, la zona foraminal en color rojo y en color verde la zona extraforaminal. En estas imágenes de resonancia nuclear magnética en secuencia T2 en cortes axiales, podemos visualizar, según su ubicación, cómo se pueden visualizar las protrusiones o extrusiones discales. En el caso de la primera imagen, podemos visualizar una protrusión de distribución de localización central, una de localización lateral o paramediana, una de distribución o de ubicación foraminal y por último una de ubicación extraforaminal. Resonancia magnética de columna lumbar en secuencias T1 y T2 en plano sagital en un paciente masculino de 38 años, en el cual se visualiza la pérdida de la intensidad de señal del disco intervertebral L5-S1 en secuencia T2 y protrusión del disco. Si visualizan la imagen, vemos que presenta una imagen de alta señal en el interior del disco que corresponde también a una fisura del anillo fibroso.
Resonancia nuclear magnética de columna lumbar en secuencia T2 en plano sagital y plano axial en un paciente masculino de 44 años de edad, en el cual se reconoce una protrusión de base ancha del disco intervertebral L5-S1. Esa protrusión condiciona un estrechamiento del neuroforamen izquierdo. Si tenemos en cuenta la ubicación, podemos decir que es central y paramediana del lado izquierdo. En la misma imagen podemos visualizar asociado una fisura del anillo fibroso. En esta resonancia de columna cervical en secuencia T2 en plano sagital se visualiza una extrusión del disco intervertebral C6-C7, la cual se halla contactando el cilindro medular. En esta resonancia de columna cervical en una secuencia T2 en plano sagital y axial, se visualiza una protrusión discal de base ancha central del disco intervertebral C5 y C6, la cual se halla señalizada con una flecha roja. Continuamos viendo una resonancia de columna cervical en secuencia T2 en plano sagital y axial, donde se visualiza una extrusión posterior y lateral derecha del disco intervertebral C6-C7, como se encuentra señalizado por la flecha roja. En la nomenclatura también se definen las hernias intravertebrales, también son conocidas como hernias de Small. Es cuando ocurre un desplazamiento del núcleo pulposo en dirección craneal o caudal hacia el hueso subcondral a través de un espacio de la placa terminal vertebral degenerada. En la representación vemos una hernia de Small donde pasa el disco o el núcleo pulposo a través del platillo vertebral, comprometiendo el cuerpo vertebral. En este caso de resonancia nuclear magnética de columna cervical en secuencia T2 en plano sagital, vemos señalizado con flecha roja una hernia intravertebral o una hernia de Small en la plataforma superior de C6. En estas imágenes de resonancia nuclear magnética de columna lumbar en secuencias T1 y T2 podemos visualizar hernias intravertebrales en L1 y L2. Las hernias se localizan en la placa terminal inferior de L1 y la placa terminal superior de L2. Se hallan rodeados de cambios en la medular ósea que son hiperintensos tanto en secuencias T1 y T2 y son compatibles con reemplazo graso a dicho nivel o cambios MODIC de tipo 2. Los cambios degenerativos que hemos visto a nivel del disco intervertebral se asocian a cambios a nivel del cuerpo vertebral, como por ejemplo los osteofitos, los cambios MODIC y la enfermedad articular degenerativa. Los osteofitos constituyen cambios hipertróficos de los bordes de los cuerpos vertebrales producidos por el estrés mecánico en dicha localización por el efecto de la tracción crónica en lugares de fijación de las fibras de Sharpey. Los cambios MODIC se constituyen como alteraciones de la señal de las placas terminales vertebrales observados en la resonancia magnética en relación a cambios degenerativos e inflamatorios, mientras que los cambios articulares degenerativos corresponden a la espondilosis deformans y a la osteocondrosis. Entonces, en esta radiografía de columna cervical de perfil y en la resonancia nuclear magnética de columna cervical en secuencia T1 del mismo paciente en plano sagital, podemos visualizar la presencia de osteofitos anteriores y posteriores, los cuales improntan sobre los ligamentos longitudinales y reducen el diámetro anteroposterior del conducto raquídeo. Estos hallazgos están en relación a los cuerpos vertebrales C5 y C6. Observen de forma adicional, señalizados con el círculo, la pérdida de la altura del espacio discal a dicho nivel. Continuamos con los cambios MODIC. Recordemos que estos representan cambios reactivos de las plataformas vertebrales visualizados en resonancia nuclear magnética. Pueden ser de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 representa el edema, el cual, como recordemos, es compatible con el líquido, es hipointenso en secuencia T1 e hiperintenso en secuencia T2. Este corresponde a la etapa inflamatoria y representa edema en la medular ósea. El tipo 2 corresponde a un aumento en la señal en las secuencias T1 y T2 de las plataformas vertebrales. Corresponden en este caso a un reemplazo graso de la medular ósea. Y el tipo 3 representa
Hipointensidad en las secuencias T1 y T2 corresponde con esclerosis reactiva de las plataformas vertebrales. En estas imágenes vamos a ver cómo se comportan los cambios MODIC en las secuencias T2, T1 y supresión grasa. En el caso de cambio MODIC tipo 1, que corresponde a cambios edematosos, vemos que se ve hipointenso en secuencia T1, hiperintenso en secuencia T2 porque se trata de líquido y persiste hiperintenso en la secuencia de supresión grasa. Los cambios MODIC de tipo 2, que corresponden a un reemplazo graso de la médula ósea en la plataforma vertebral, se visualizan hiperintensos tanto en secuencia T2 como T1 y hay una supresión de esa hiperintensidad en la secuencia de supresión adiposa. Por último, los cambios MODIC tipo 3 corresponden a esclerosis. La esclerosis se visualiza hipointensa en todas las secuencias de pulso. Se ve señalizado con flecha blanca. Y si analizamos en este paciente, también tiene cambios por reemplazo graso, por lo cual hay una mezcla entre los cambios tipo MODIC, tipo 2 y 3 en la parte señalizada con flecha amarilla. Vamos a revisar los conceptos de espondilosis deformans y osteocondrosis intervertebral. La espondilosis deformante afecta principalmente el anillo fibroso. En este caso hay una ruptura de las fibras más externas del anillo fibroso y radiológicamente se manifiesta por la presencia de osteofitos con preservación del espacio discal. En la radiografía que estamos visualizando vemos la presencia de osteofitos con preservación del espacio del disco. A nivel del espacio discal C3, C4. A diferencia de la espondilosis deformans, la osteocondrosis intervertebral consiste en la deshidratación del núcleo pulposo, contornos irregulares del anillo, con reducción de la altura del disco y con cambios MODIC. Entonces visualizamos en la radiografía donde hay una pérdida de la altura del disco intervertebral, reconociendo cambios por la presencia de osteofitos. A nivel del espacio interdiscal C6, C7. En esta tomografía computarizada de una paciente femenina de 62 años en su columna lumbar, vemos una reconstrucción volumétrica en la imagen A, un plano sagital de tomografía en imagen B y un plano axial en imagen C, donde se visualiza una disminución de la altura del disco intervertebral L4-L5 asociado a la presencia de una irregularidad de las placas terminales y fenómeno de vacío como signo de osteocondrosis. En esta tomografía computarizada en una paciente femenina de 79 años de columna lumbar, en planos axial, coronal y sagital, podemos visualizar fenómenos de vacío discal. Se observa gas a nivel intradiscal en los niveles L4, L5, L5, S1 como signos de generación avanzada y osteocondrosis. Una vez determinada la localización de la protrusión o de la extrusión, una de las tareas que debemos realizar en los informes radiológicos de resonancia magnética es visualizar si existe afectación de alguna raíz nerviosa. Sepan que las raíces nerviosas más distales discurren por el centro, es decir, una hernia que tenga o una protrusión, una extrusión que esté a nivel central va a afectar niveles más caudales. Usualmente si estamos hablando del sistema del nivel L4-L5, la afectación de la raíz nerviosa va a ser a nivel de S1. Ahora, si la afección en lugar de ser central es paramediana, va a afectar normalmente el nivel inferior o el nivel caudal del segmento que estamos estudiando. Por eso, por ejemplo, si estamos estudiando el nivel L4, L5 y la afección es lateral, la raíz afectada va a ser el segmento L5. Ahora, si hay una afección foraminal, el nivel afectado va a ser la raíz más cefálica a ese segmento. En este caso será la raíz del segmento L4. Bueno, con esto concluimos la charla del día de hoy. Les dejo un resumen de la bibliografía donde obtuve la nomenclatura de las patologías discales para quienes deseen consultar la misma.